concierne a telencéfalo, hasta donde nos dé tiempo, porque es un tema sumamente vasto, extenso, y vamos a cubrir por lo menos conceptos generales de lo que son hemisferios, y ya ustedes lo complementan luego. ¿Cuál es nuestro índice habitual? Se dice que Albert Einstein fue el genio más grande de la historia de la humanidad. Tal vez aparezca otro que lo pueda superar. Por lo que, sin duda que han habido bastantes científicos, ¿no?, en la historia, pero de todos, pues el que trasciende es Albert Einstein por todo lo que legó a la humanidad, gracias a su descubrimiento, su investigación, pues se pudo descubrir lo que es el rayo láser, diseñar el rayo láser, los cohetes espaciales, los viajes en el espacio, las computadoras, las resonancias magnéticas, se entendió mejor el concepto de la gravedad, que más que es una fuerza es la curvatura del espacio-tiempo, y con la teoría de la relatividad, de que el tiempo es relativo, no es absoluto. Por ejemplo, y eso cómo lo mostramos, de una manera muy sencilla. Ahorita, ¿qué hora es acá? Son 8:28. Por ejemplo, en España son las 3:28. Para nosotros es un tiempo, para ellos es otro tiempo. Ahí nomás se demuestra la relatividad del tiempo. Y inclusive en el campo de la medicina, a través de conocer lo que es la teoría electromagnética de los cuerpos, por ejemplo la resonancia magnética, la tomografía actual, que aplica los conceptos de Einstein en estos dispositivos, en estos aparatos que sirven para diagnósticos, precisar diagnósticos o perfeccionar terapias. ¿Y por qué es que llegó a ser el genio más grande de todos los tiempos hasta ahora? Por la manera como utilizó su cerebro. Todo está en cómo utiliza. Dios nos ha puesto un cerebro a todos por igual. Y el tamaño no tiene que ver con el grado de inteligencia. La forma es la misma, pero la manera como lo usamos, nuestro cerebro va a determinar nuestros logros, nuestra creatividad, nuestros aprendizajes. Yo le dije la vez pasada cómo es que aprende el cerebro. No sé si a ustedes también les dije en el día de la bienvenida. El cerebro tiene un método bastante sencillo de aprender. Por ejemplo, ustedes aprenden un nuevo tema, están leyendo un nuevo tema, un tema desconocido para ustedes. ¿Cómo es que el cerebro lo aprende? Cuando ustedes leen, reciben esa información, el cerebro empieza a almacenar información. Y la memoria tiene tres momentos: una memoria inmediata de corto plazo, a nivel del hipocampo; una memoria inmediata o de mediano plazo; la de corto plazo es de 0 a 5 minutos, después de eso se borra. Para que pase la memoria de mediano plazo, tiene que llevarse, y aquí entra el circuito de Papez, del hipocampo, llega a los cuerpos maminares del hipotálamo y al núcleo anterior del tálamo. Esos núcleos límbicos que tienen que ver con la memoria de mediano plazo, ahí se almacena vía fornis, trígono. Del hipocampo sale de fornis hasta los cuerpos maminares del hipotálamo. Del hipotálamo sale el fascículo mamilo-talámico hasta los núcleos anteriores del tálamo. Ahí se almacena la memoria de mediano plazo, si es que el cerebro la quiere retener. O sea, cuando uno presta interés, esa memoria inmediata pasa a la memoria inmediata, porque uno necesita almacenar esa información. Pero si no, automáticamente se borra y no se recupera más. Y si me sigue interesando, y depende del interés que yo le ponga a ese nuevo tema, pasa de estos dos núcleos hacia el lóbulo frontal.
por el circuito de Papés, también una vía tálamo cortical, ¿no es cierto? Pasa al lóbulo frontal y ahí se almacena la memoria remoto de largo plazo. Una vez que se almacena ahí no se borra más. Por eso hay experiencias, hechos que recordamos de hace muchos años. Y si a esta experiencia se le añadió una fuerte carga emocional, se fija más todavía. Por eso cuando uno vive ciertas experiencias acompañadas de mucha carga emocional, eso no se borra nunca. ¿Por qué? Porque eso fija más en la memoria este evento, esta experiencia, este aprendizaje. Entonces, si ustedes están aprendiendo un tema, lo reciben, lo vuelven a leer, lo releen varias veces, lo comparten con alguien. Entonces, el cerebro, para guardarlo, construye un nuevo circuito de aprendizaje para ese tema, para ese evento, y lo almacena. Depende de las veces que uno lo repita, ese evento o ese tema, esa enseñanza, ese aprendizaje. Y queda guardado para siempre. En el momento que usted lo quieren evocar, lo evoca. ¿Por qué? Porque ya se formó ese circuito cerebral para ese tema. Es lo que pasa, por eso estoy hablando. Yo no necesito volver a estudiar porque ya lo tengo acá. Por tantos años que uno repite estos temas, ya se fija ese circuito. Solamente se evoca y sale. Así es como el cerebro aprende. Por eso ustedes quieren aprender un tema, repítanlo varias veces, compártanlo con alguien, léanlo para ustedes mismos y se la van a fijar ahí. No van a tener problemas para que aprendan sus temas. Eso va en todos los cursos y en todo tipo de aprendizaje, todo tipo de experiencia. Pero también, así como el cerebro es de mucha utilidad para muchas situaciones y condiciones, también puede afectar a la patología, ¿no es cierto? Y miren usted un cerebro sano ahí comparado a un cerebro enfermo. Y ese cerebro enfermo es una enfermedad que es crónica, bastante vigente, muy discapacitante y que lo lleva finalmente al paciente a la demencia. ¿Qué enfermedad sería ese cerebro? La demencia. Miren cómo se ralentiza el cerebro, cómo se encoge el cerebro en este tipo de pacientes. Comparen las fisuras, el tamaño. Por eso que esas personas que empiezan perdiendo la memoria, y la memoria inmediata. ¿Por qué? Porque la primera estructura que se deteriora es el hipocampo. Y toda memoria tiene que pasar sí o sí por el hipocampo, sea de inmediato, largo plazo. Si no pasa por el hipocampo, no se almacena más nada. Entonces, como se deteriora el hipocampo, ya no puede almacenar a la persona. Le dicen algo, está repitiendo, ¿qué me dijiste? Ya no puede almacenar nada. Pero pregúntenle de años atrás, se van a acordar, porque eso está en otro lugar almacenado. Eso explica por qué aún la persona con Alzheimer se acuerda de eventos muy remotos, que no pueden almacenar ninguna experiencia inmediata. Por los objetivos van la conformación externa de los hemisferios, las áreas corticales, clave, y una bilumen de cerebro masculino y femenino. ¿Por qué los hombres pensamos como hombres y por qué las mujeres piensan como mujeres? Bueno, la embriología nos dice que a partir del 25 empieza a formarse la tercera semana el tubo neural. ¿No? La parte cefálica, el tubo neural tiene dos mitades, una mitad cefálica y una mitad caudal. De la mitad cefálica superior se forman las vesículas, primero las primitivas, después las definitivas, y de la mitad caudal que se forma la médula espinal, ¿cierto? Miren cómo va evolucionando embriológicamente y filogenéticamente el tubo neural. Miren cómo se van insinuando las vesículas en el día 35-40. En el día 50, de todas las 5 vesículas hay una que creció más.
que es el telenceno, el más voluminoso, el que tiene mayor tamaño. Miren en el quinto mes cómo están nuestros cerebros. ¿Qué le llama la atención? Que es llano, es liso, no tiene ninguna fisura. En el sexto mes aparece la primera cesura, que es la cesura lateral. En el séptimo mes, en el noveno mes, ya están todas las cesuras completas, el cerebro formado. Pero cuando nace la criatura, creo que les hice la pregunta también a ustedes, ¿por qué no se sienta, por qué no camina, por qué no habla? Sí les pregunté, ¿no? Ya el cerebro tiene la forma del cerebro, tiene todas sus fisuras, pero le falta lo más importante, madurar. Y esa maduración está expresada en ¿qué? En la formación de circuitos sinápticos a nivel cerebral, básicamente conexiones dendríticas. El bebé está recibiendo la información de su entorno y todo va configurando su cerebro. El 30% de la construcción del cerebro por los padres, la herencia de los padres, y el porcentaje restante de lo que recibe de su entorno va configurando su cerebro para lo que va a ser más adelante. Y la psicología dice que los 6 primeros años de vida va a determinar el tipo de persona que vamos a ser. Los 6 primeros años de vida. ¿Cómo nos criaron los 6 primeros años de vida? Eso va a determinar, va a marcar nuestra personalidad definitiva. Por eso la importancia de los padres en la educación de los hijos, especialmente de la madre. ¿Quién está más tiempo con los hijos? La madre. Bueno, en general, aunque ahora ya ambos generalmente trabajan, pero de la madre depende la formación principalmente de los hijos, un 70%. Así que ustedes que van a ser futuras madres, tengan en cuenta esto. La abuelita puede ser la mejor persona, le da todo el cariño, no va a educar como una madre. La empleada peor, hasta lo va a castigar a la criatura. Así que tenga mucho cuidado con eso. La madre es la que determina el carácter futuro de sus hijos. La madre. Y en la parte motriz, la mielinización de las fibras. Eso va a determinar el desarrollo y la maduración del sistema nervioso. Y como es un proceso progresivo, lento, pues primeramente se sienta, sostiene su cuellito, su cabeza, lo paran, ahí ya no se cae como antes, lo hace poner los pasitos, así expresa la maduración de su sistema nervioso. El niño. Miren el cerebro de los animales. Un pez, una rana, una serpiente, un ave, un ratón, un gato. Dicho sea de paso, el gato ha servido de modelo para todos los experimentos aplicados en humanos. Ahora, ¿por qué se sabe tan poco del cerebro? Hay una razón. ¿Por qué no se conoce a plenitud todo lo que debemos conocer sobre el cerebro? ¿Por qué creen ustedes? Es difícil investigar el cerebro. ¿Por qué? A ver, lancen una razón. Nadie se anima. Es fácil. Porque no se puede experimentar con humanos. Bueno, se puede experimentar con humanos. Pero no ha habido momentos, por ejemplo, para investigar el hígado, hacen con pedazos de hígado, de riñón, un pedazo de riñón, de músculo, un pedazo de músculo, y han podido investigar. Le pregunto, ¿se puede sacar un pedazo de cerebro?
saca un pedazo de hueso, a los meses tiene su nuevo hueso, del músculo tiene su piel, nuevo piel, cualquier órgano. Lo saque un pedazo de cerebro, a veces lo van a dejar bien al paciente. Este es el problema. No se puede manipular sin más el cerebro, no se puede sacar un pedazo y decir, bueno, en meses ya va a recuperar, no. Queda la secuela para siempre, por el tipo de tejido que es, no es lo mismo, no se puede experimentar. Por eso todos los avances que se han hecho han sido por fuera del cerebro, o utilizando animales, especialmente el gato, que es el que es más parecido. Por eso la dificultad de que no se llega a descubrir más de lo que debemos saber acerca del cerebro. Ahora, aquí tiene el cerebro de un primate y el cerebro humano. ¿Qué notan en diferencia? Tamaño. ¿Cuál es más grande? El lóbulo frontal también. Si es el tamaño, pues es más grande el cerebro de un gorila. Pero la forma. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es chato, plano, no tiene el área prefrontal. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el cerebro humano y el cerebro del primate? El área prefrontal. El área prefrontal es la que nos diferencia entre humanos y primates. Yo no creo en la evolución, porque yo creo en la creación, valga la redundancia de Dios, no creo en la evolución. Yo no creo que el hombre descienda del mono. El hombre fue hecho hombre y el mono fue hecho mono, y punto, desde mi punto de vista, ¿no? Y el área prefrontal es lo que determina la humanidad, el raciocinio, el juicio. Un simio no tiene juicio, ¿tiene moral? Un simio, ¿tiene ética? No tiene. Es inteligente. De hecho, todos los animales son inteligentes, con diferentes grados de inteligencia. Pues no tienen moral, no tienen ética, no tienen juicio, discernimiento. Se dice que un chimpancé puede cazar inteligencia de un niño de 11 años, que no tiene moral, no tiene ética. Y eso se da ¿dónde? En el área prefrontal del cerebro. Hasta la 8ª semana de vida, los cerebros son femeninos. Tanto de hombre como de mujer son femeninos. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Sabían eso o no? ¿No llevan biología ustedes? ¿No han enseñado biología? Cambien de profe. Ahora viene la pregunta. Este curso es para razonar y pensar también. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un cerebro de hombre y un cerebro de mujer? Si hasta la 8ª semana de vida son femeninos los dos, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Ah? ¿Qué lo hizo cambiar? Puede ser que algunas estructuras cognitivas funcionales se desarrollan más en mujeres que en varones. Tienen una mayor conexión con algo que no sé. Pero el hombre ya piensa como hombre y la mujer piensa como mujer. ¿Qué le hizo cambiar al cerebro de hombre para que se vuelva cerebro de hombre? Es cuestión de relacionar, nada más de relacionar. Relacionar sistemas, estructuras. ¿Qué es lo que determina la masculinidad del hombre, del varón? ¿De qué? Bueno, si ese nivel de cromosoma está bien, pero ¿ese nivel de qué? ¿Podría ser el desplazamiento y maduración de gónadas? ¿De qué? ¿De gónadas? Por ahí va el asunto. ¿Y qué hacen una gónada? Generan Desde que empieza a liberar testosterona, el cerebro empieza a masculinizarse. La testosterona masculiniza el cerebro del varón. Si no hay testosterona, seguirá pensando como mujer.
Tienen ustedes una foto real de los hemisferios. Miren cómo los vasos discurren en las fisuras. Tenemos ahí la pía madre por transparencia. ¿Qué significa que el cerebro humano tenga cantidad de fisuras comparado de otros animales? ¿Qué significa eso? Ya, muy bien, ¿qué más? Para expandir la superficie de la corteza cerebral. Ya, ¿qué más? La gran cantidad de fisuras y surcos determina el grado de especialización y complejidad del cerebro humano. Aunque no siempre significa eso que lo sepa alguno, pero está diseñado para esos fines. Es muy complejo, tan complejo que no sabemos muchas cosas de cómo funciona el cerebro. Y dicho sea de paso, de toda la celularidad del sistema nervioso, las neuronas son solamente un 15%. Y el 85% restante no son neuronas, son neuronios. Ahora, háganse la pregunta. ¿Será posible que solo con 15% de neuronas el ser humano sea capaz de hacer lo que hace? Sonido. Y aquí viene la teoría española de neurociencia que dice que los astrocitos tienen la misma función que las neuronas. De hecho, las células que más secretan las neuronas son los astrocitos y las que están más cerca de las neuronas son los astrocitos. Y los astrocitos sintetizan los dos neuros principales transmisores, el glutamato excitatorio y el GABA inhibitorio. ¿Para qué necesita un astrocito un neurotransmisor? Tiene la misma función que las neuronas. El cerebro está dividido en lóbulos, son 6 lóbulos, aunque uno es más funcional, 5 son estructurales, anatómicos, como el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, hay 4, separados por la fisura central, la fisura lateral y la fisura parieto-occipital. Cada lóbulo tiene fisuras y surcos en diferentes direcciones. Los espacios forman giros o circunvoluciones. Ahí está. Giro frontal, surco frontal superior, surco frontal inferior, 3 giros. Inferior, medio, inferior. El giro frontal inferior tiene una particularidad. Y la fisura lateral hacia adelante tiene 2 ramas, una ascendente posterior y una anterior, que parecen las antenas de un caracol. Y dividen este giro inferior en 3 porciones, una orbital, una triangular, la del medio, y una opercular. La orbital está relacionada con la porción órbito-frontal del lóbulo. Tiene que ver con la moral, la ética, la conducta. La triangular delimita la famosa área de Broca, área del lenguaje hablado. El opercular se relaciona con el opérculo parietal y con el opérculo temporal. Y en medio de esos 3 aparece, vamos a ver de acá, ya lo vamos a ver luego, el quinto lóbulo, que es el lóbulo de ahí. Que tiene funciones que no superan. Miren cómo se relaciona con la vecindad. Pues la fisura lateral, el giro temporal superior e inferior, perdón, el surco temporal superior y inferior divide en 3 giros. Temporal superior, medio inferior, parietal, el surco de Rolando, el perrolándico y el porrolándico. Y el surco intraparietal, un giro parietal ascendente o postcentral, o porrolándico, un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior. Un
cambio, en occipital son irregulares los surcos. Todo el lóbulo occipital tiene una función, a diferencia de los otros labios solares. Ese es en la cara lateral. Ahí tienen ustedes, surco de Rolando, surco lateral de Silvio, el parieto occipital, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, giro temporal medio, superior, inferior. Aquí está el giro frontal inferior, la parte opercular, triangular y orbital. Y en la cara medial tenemos tres cisuras principales. La cisura calloso marginal, o cisura del cíngulo, la perpendicular interna o parieto occipital interna y la carcarina. En el lóbulo temporal tenemos el famoso giro parahipocampal. Y aquí está el famoso hipocampo. Este es el centro de la memoria, del aprendizaje. Una estructura límbica, es una estructura olfatoria y de memoria. ¿Ya? Con emociones, con memoria y con el olfato. El hipocampo. Es famoso giro dental. Y aquí del hipocampo sale la fímbria. Se continúa con eformes, llega a los cuerpos mamilares, aquí está, cuerpo del hipotálamo, y de ahí sale por el fascículo mamilo-talámico a los nudos anteriores del tálamo, de la memoria. Ese es parte del circuito de Papez, circuito límbico de Papez. Entonces, y estas cisuras delimitan el giro frontal medial, el famoso lóbulo paracentral, donde la cisura de Rolando central lo divide en dos mitades, una anterior que es somatosensorial y una posterior que es somatomotor. La continuación de las áreas de la cara lateral, el famoso lóbulo cuadrado o precuña, precuneus, la cuña, se llama cuña como si hubiésemos metido como una cuña ese pedazo de cerebro. El giro lingual, la cuña del giro lingual tiene que ver con la visión. Entonces tenemos acá el giro parahipocampal, el giro temporo-occipital medio y temporo-occipital inferior. ¿Ya? El cuerpo calloso, el sexto pelúcido, con el cráter hipotálamo. ¿Algunas preguntas aquí? ¿Algo no han entendido? Una vez que la parte de la memoria llega al tálamo, ¿tiene que llegar a la corteza o nada más se tiene que repetir así? No, llega, pasa para el cíngulo, corteza frontal, después viene nuevamente para el hipocampo y sigue el circuito de papel. Se completa el circuito de papel. Ese es el circuito límbico y de memoria. Ahí está nuevamente de la parte occipital, el cuerpo calloso, el rodete, la rodilla, cabeza y nudo cadavo, el tálamo, la cisura perpendicular interna, la cisura carcarina, la cuña, la precuña, lóbulo paracentral y el giro frontal medial. Y en la vista inferior, vemos claramente el lóbulo frontal y entre el lóbulo temporal occipital no hay un límite preciso. No podemos decir hasta aquí es temporal y desde acá occipital, no se puede precisar. ¿No? Pues se llama de giro temporo-occipital. Ahí está nuevamente la circunvolución parahipocampal. Del hipocampo, con el uncus o el gancho del hipocampo. La corteza cerebral tiene tres divisiones. El arquicórtex, que es la primera región de la corteza que se desarrolla
la parte más antigua. De hecho, las neuronas empiezan a diferenciarse en el hipocampo y a partir del hipocampo empiezan a migrar a las demás regiones del cerebro, pero empiezan en el hipocampo. Por eso, las neuronas del hipocampo y las neuronas del epitelio olfatorio, están en las fosas nasales, se regeneran continuamente. Se regeneran continuamente. Y hay una investigación que hizo el doctor Sabin. ¿Sabe qué fue el doctor Sabin? Uno de los descubridores de la vacuna contra la poliomielitis. En su instituto de allá en Estados Unidos, él descubrió que en el cerebro habían células madre pluripotenciales. Están ahí, en el cerebro, indiferenciadas, y que a un momento de necesidad se pueden diferenciar en neuronas. Bien, interesante ese descubrimiento que es. Células indiferenciadas que habitan por el cerebro, que pueden formarse en neuronas, diferenciarse en neuronas. Es una especie de célula madre, ¿no? Stem cells. Y eso es bueno, porque las lesiones neurológicas son de las más comunes que hay. Entonces el hipocampo es la primera región de la corteza que se desarrolla. Arquicortes. La siguiente región es la paleocorteza, que es la base de los hemisferios, la zona del rinencéfalo que se llamaba antes y ahora se llama cerebro olfatorio. La corteza olfatoria del cerebro es la segunda forma de palio. Palio significa un manto, en griego, palio, manto, en la base de los hemisferios. Y la última en formarse es el neocortes. Es el neocortes. 90% de la corteza es neocortes, 10% es arquipaleocortes. En neurociencias se dice que el ser humano tiene 3 cerebros. Funcionalmente. Biológicamente hay 2, el cerebro cefálico y el cerebro intestinal. Ya les expliqué algo la vez pasada cuando ven el bajo. Pero funcionalmente hay 3. El cerebro primitivo o reptiliano, determinado por las partes más bajas del sistema nervioso central, que es la médula y el tronco cerebral. El cerebro límbico o emocional, determinado por las estructuras del miencéfalo y límbico. Y el cerebro racional o pensante, determinado por la corteza. Todos nosotros tenemos estos 3 cerebros. Estos 3 cerebros interactúan todos los días con cada uno de nosotros. Y lo que va a determinar nuestra conducta como humanos es cuál de los 3 cerebros es el que prevalece. ¿Ustedes se han preguntado cuál de los 3 está prevaleciendo en ustedes? ¿Quiénes se dejan guiar su vida por las emociones aquí, ¿verdad? Está prevaleciendo el cerebro emocional límbico. El cerebro reptiliano, bueno, acá no hay ningún asesino criminal, no creo que haya. Esas personas que son totalmente insensibles, fríos, crueles, prevalece su cerebro primitivo, animal. ¿Quién usa más su cerebro racional? 4, no tiene cerebro. Debemos usar más, chicos, la parte racional de nuestro cerebro. El cerebro prevalecer en nuestro cerebro racional, pensar antes de actuar, para no arrepentirnos de lo que hacemos. Una pregunta, cuando una persona tiene mayormente desarrollado área de comunicación, ¿puede cambiar a otro? El cerebro tú lo puedes moldear a lo que quieras. Es el órgano más plástico que existe. ¿Vos para hablar francés? Habla francés, pero puedes aprender en 2 años. Duraste menos tiempo. Puedes moldear tu cerebro para que hable francés, ¿no?
¿Tú sabes tocar piano? Lo puedes tocar online. Lo puedes usar para que seas una práctica. Es el órgano más plástico que existe. Uno lo puede dirigir para donde sea. Y no hay otro órgano igual. No existe. Doctor, una pregunta. Bueno, una curiosidad más que todo. ¿De qué depende de que, por ejemplo, al inicio una persona pueda escribir, o sea, se adapte con la mano derecha? De que uno sean zurdos o diestros. Neuroplasticidad. Por neuroplasticidad. Pero se puede aprender también con ambas manos. Por supuesto. Lo puedes moldear a lo que quieras tu cerebro. Lo que quieras. Y esa es la ventaja, que muchos no sabemos utilizar, no sabemos. De hecho, en el 2020 justo, un día antes de que empiece el enclaustramiento por la pandemia, yo tuve una fractura de la muñeca derecha, una no me lo vi, jugando fútbol. Cuando desde ahí dejé de jugar fútbol y empecé más a correr. Y ya no pude usar el mano derecha por un año. Menos mal que las clases eran virtuales y tuve que empezar a escribir con la izquierda. Nunca escribí con la izquierda. Tantos meses aprendí a escribir con la izquierda. Pero como yo ahora estudio, ya dejé, ya prácticamente se olvida. Uno deja de entrenar algo, se olvida. Se olvida. Pero si uno lo sigue practicando, si yo hubiera sido practicando, pues sería mi destino. Y eso es neuroplasticidad. Ahí está la corteza olfatoria, está el bulbo olfatorio, la cintilla y la corteza olfatoria del lóbulo frontal, el espacio perforado anterior principalmente. Entonces la corteza es la zona de áreas. Tenemos diferentes áreas. El cerebro funciona por áreas. Todas las funciones mentales superiores se dan en la corteza cerebral, todas. Del pensamiento hasta el lenguaje. Y de todas las funciones las que ocupan más áreas, ¿cuál crees que es? De todas esas funciones, 7. ¿Cuál es la que ocupa más áreas del cerebro? Pensamiento. El lenguaje. Porque el lenguaje no solamente hablar. Para yo hablar, y hablo con el área motora de Broca, tengo que necesitar la ayuda del área 4, pero vamos a ver. Pero para yo decir lo que tengo que decir racional y coherentemente, tengo que usar el área de Wernicke. Para hablar, yo tengo que utilizar el área de la visión, para ver. El área de la audición, estoy escuchando. ¿Ven? ¿Cuántas áreas van? 7. La función del lenguaje es la función que más áreas corticales utilizan. Todos los tipos de neuronas que hay en la corteza cerebral. Y ahí tenemos 6 capas. Primera capa, ¿cómo se llama? Molecular. Células típicas horizontales de Cajal. En honor al investigador español, Manuel Cajal. Segunda capa, estrelladas, células estrelladas. Capa granulosa. Externa. Tercera capa. ¿Qué tipo de células? Cuarta capa. Granulosa interna. Células estrelladas nuevamente. Quinta capa. O anular también se llama. La famosa células gigantes de Pez. Miren el tamaño de estas células. De los axones de esas células salen las principales fibras de la vía piramidal, que llega hasta el bulbo, hasta el de los axones de esta neurona. ¿Ya? Son neuronas grandes. Y la capa sexta, fusiformes, y la de Martinot. Célula de Martinot. Y esas bandas que ven ustedes son las famosas bandas de Balangier. Las fibras se cruzan con las neuronas, forman estrías. Y donde más notorio
es en el lóbulo occipital, las estrellas de Gennari. Ustedes un corte y lo ven por ahí, ¿verdad? Lóbulo occipital, sin equivocarse por las estrellas de Gennari, que solo se ven más nítidas a nivel. Gennari se escribe con doble N, Gennari, con G y doble N, Gennari. Miren el tamaño de la neurona de Betz. En la capa 1 y 2 recibe fibras de asociación, llegan principalmente a la capa 1 y 2. Por ejemplo, la del cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios. ¿Dónde llegan principalmente? Capa 1 y 2. Las radiaciones tálamo-corticales llegan a las capas 3 y 4. ¿Ya? Recibe fibras aferentes del tálamo. Y las eferentes de proyección de la capa quinta y sexta. Vía piramidal, corticoespinal, corticonuclear, corticopontino, etc. Y llegan también, pero más salen. Entonces, Corvina Brono, famoso neurofisiólogo, investigador británico, determinó las áreas corticales. ¿Cuántas áreas son? Bueno, al final quedamos en 47. Al final se quedaron en 7 áreas corticales, bien delimitadas en los lóbulos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Bien, ustedes algún aporte a lo que han leído. Bien, seguimos entonces. El cerebro tiene sustancia gris y sustancia blanca, igual que el cerebelo. La sustancia blanca se llama centro oval del hemisferio. En general, todo lo que es blanco es centro oval. Si es un hemisferio, centro hemioval, o sea, derecho e izquierdo. Y ahí encontramos la corona radial, la famosa corona radial, que son las radiaciones de la cápsula interna, y fibras de asociación comisurales y de proyección. ¿Ya? Ahí está, centro oval, todo lo blanco, centro oval. Centro hemioval, si es un hemisferio. Mira la corona radial. Todos son fibras que atraviesan la cápsula interna, distribuidas por toda la corteza cerebral, desde centros inferiores hacia siempre. ¿Cuáles son las fibras nerviosas de asociación? Que van de un hemisferio a otro o dentro del mismo hemisferio. Pues se cortan, largas, cruzadas, son no cruzadas. Fibras cortas, por ejemplo, que conectan el área motora con el área sensitiva. Fibras cortas están asociando las dos áreas. El fascículo longitudinal superior, que asocia lóbulo frontal con lóbulo parietal. Fascículo perpendicular, diferentes áreas del lóbulo occipital. Longitudinal inferior, del lóbulo temporal al occipital. El famoso cíngulo que es parte del sexto lóbulo límbico de Broca. Ya con el lóbulo del límbico de Broca son 6 lóbulos, por lo que este es más funcional. El fascículo arqueado conecta el polo frontal con el polo temporal. Son de asociación áreas, están asociando áreas. Y ahí está. Aquí va la corona radial, longitudinal superior, el arqueado, longitudinal inferior. Fibras de asociación. Comisurales, pues la principal es el cuerpo calloso. Y viene una pregunta: ¿por qué las mujeres son más intuitivas que los hombres?
famoso sexto sentido, ¿no? Porque las mujeres se dan cuenta de algunas cosas más rápido que el hombre, no nos damos cuenta posiblemente. Y eso es verdad. La mujer es más intuitiva que el varón. ¿Y a qué se debería eso? ¿Cuál sería la explicación? Ustedes saben que la funcionalidad del cerebro depende de la integridad del cuerpo calloso, es el que conecta. Si el cuerpo calloso se lesiona, cerebro dividido, esquizo, por eso los esquizofrénicos, esquizo es un prefijo que significa dividido, partido. Un esquizofrénico no coordina bien, porque sus hemisferios están disociados. Un hemisferio lo lleva por acá y el otro por allá. Están divididos. Pero cuando el cuerpo calloso, hay muchos veteranos de la guerra que sufrieron lesiones a nivel del cuerpo calloso y terminaron esquizofrénicos, disociados mentalmente. Entonces, el cuerpo calloso es la principal estructura que conecta ambos hemisferios para que coordinen y funcionen bien. Y por eso es lo que las mujeres tienen más fibras que el varón, es más grueso. Y eso permite cruzar más información que el varón. Y eso sería una explicación de por qué las mujeres perciben algunas cosas más rápido que los hombres. ¿No? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso tiene un pico rostro que llega hasta la comisura blanca anterior, la rodilla en la parte frontal, el cuerpo tronco y el rodete o espelio en la parte occipital. Es la principal estructura que conecta ambos hemisferios. Yo estoy hablando ahorita coherentemente, racionalmente, con mi cuerpo calloso está bien, yo estoy hablando cualquier cosa, cualquier bobada. Entonces, esa es la función del cuerpo calloso. Pero hay otras estructuras comisurales, no solamente la principal es el cuerpo calloso. Ahí tenemos el cuerpo calloso, un corte de flecha, la rodilla y el rodete. Es un corte de Charcot, el cuerpo calloso, y el cuerpo del cuerpo calloso. Es el trígono fórmico, el septum pelúcido y el trígono fórmico. Tercer ventrículo, tálamo. El inducium gricium. ¿Han escuchado el inducium gricium? Encima del cuerpo calloso y conectando ambos hemisferios está el famoso inducium gricium. Son fibras grises que conectan ambos hemisferios. De hecho, son las únicas fibras grises que conectan hemisferios. Los demás son fibras blancas. Pero es como son fibras comisurales que van desde un hipocampo hasta el otro, pasando por encima del cuerpo calloso, como un tapete, ¿no? Lo tenemos ahí. Miren la distribución. ¿Es lo mismo que sale El tapetum son más del cuerpo calloso, son las fibras del cuerpo calloso, pero estas son fibras grises. ¿Ya? Está encima del cuerpo calloso. Esto de acá sería cuerpo calloso. Sería la parte del cuerpo calloso que tapiza los ventrículos sería el tapetum. Pero el inducium gricium es este, está encima del cuerpo calloso. Y aquí vemos el forceps minor, ¿ven? De la rodilla y el forceps major del esplenio rodeo. Ahí está, miren, el forceps minor y el cuerpo calloso que asciende, se dirigen hacia arriba al centro val del lóbulo frontal. Y el forceps major desciende, van hacia abajo al centro val de los lóbulos occipitales. Eso le mostré a mi grupo. Son fibras del cuerpo calloso, tanto forceps minor como forceps major. Y este es el tapete. ¿Ven? Este es el inducium gricium y este es el tapete. El del cuerpo calloso, fibra blanca. Fibra blanca. Y en cuanto a las comisuras, que también son
fibras comisurales, además el cuerpo que está la comisura blanca anterior, comisura blanca posterior. La comisura blanca anterior que une ambos polos temporales, tiene que ver con el olfato, y la posterior, ambas avénulas, de uno y otro lado, también tiene que ver con el olfato. El trígono fornis, ya les dije, parte del circuito de papel, conecta qué cosa, el hipocampo con los cuerpos mamilares del hipotálamo. Hay un trígono a cada lado, en cada hemisferio hay un trígono, se unen con una comisura del fornis, tienen dos ramas, tanto anterior como posterior. Hasta miren cómo sale del hipocampo y termina en el cuerpo mamilar del hipotálamo. Bueno, la interpelámina no se cuenta porque es del biocerco. Y esta es la comisura de nuestra, la glándula pineal, todo esto es el epitálamo, la glándula pineal, la vénula con la comisura adenular. Y la de proyección, ya hemos visto en médula, por ejemplo, este es un ascendente, la vía del busto. Aquí está el núcleo que les dije, la estrato solitaria, es el núcleo más importante del nervio vago. Pero no solamente recibe el nervio vago, recibe el trigémino, recibe el glosofaringio, por eso el vago tiene que ver con el dolor. Y la vía piramidal, fibra de proyección eferente, la vía piramidal. ¿Preguntas que no han entendido? ¿Está claro? Una pregunta, profesor. ¿Cuál es la función principal del trígono del fornis? Conectar. Es una vía de la memoria. Conectar el hipocampo, que es memoria inmediata, hasta el cuerpo mamilar, memoria inmediata. Procesar, llevar la vía de la memoria. Esto sí tiene que saberlo bien, chicos. Casos internos. Algunos van a ser neurólogos, neurocirujanos, van a trabajar en emergencias como urgenciólogos, emergencistas, y muchas lesiones que hay con pérdida de conciencia tienen que ver con la cápsula interna. La cápsula interna son fibras blancas que tienen las siguientes partes: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. El brazo anterior se ubica entre la cabeza, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El brazo posterior entre el tálamo y el núcleo lenticular. Tienen que saber lo que pasa por él. Lateral, esta es la cápsula interna. Lateral, núcleo lenticular, está la cápsula externa. Después viene el antemuro claro. Lateral, antemuro, la cápsula extrema, y después viene la ínsula. Ese es el orden, del mediano a lateral. Por la cápsula interna, externa y extrema, pasan fibras, vías de conexión. Pero la más importante es la cápsula interna. Pues tenemos acá las diferentes partes, el brazo, rodilla y brazo posterior. ¿Qué pasa por el brazo anterior? Estas son preguntas de exámenes. Si hay una lesión en el brazo anterior, cápsula interna, ¿qué vía está comprometida? ¿Qué vía está comprometida? Tenemos ahí corticotalámicas, pasa por ahí, ese brazo. Tálamo corticales, córtico-pontinas, caudados puntamiliares o estriables, pasan por el brazo anterior. Por este pedacito. Por la rodilla, es la más conocida, el famoso fascículo córtico-nuclear o genicular. ¿Por qué se llama genicular? Genus en latín es rodilla, eso se llama que pasa por la rodilla de la cama, o genus. Y por el brazo posterior tiene tres porciones diferentes. La lentículo talámica entre el lenticular y el tálamo. Justo por ahí, ¿qué pasa? La famosa vía córtico-espinal o piramidal. Una lesión en la región lentículo talámico, parálisis, miembros inferiores, superiores, hemiplegia, depende. Que si agarra la sesión del miembro superior, la sesión del miembro inferior, o todo, se paraliza la mitad del cuerpo.
la mitad porque el otro lado está funcionando. ¿Qué más? El haz córtico nígrico, que va a la sustancia negra de la corteza, y el córtico rúbrico, que va al núcleo rojo, pasan por el sector lentículo talámico. Por el retrolenticular, detrás del núcleo lenticular, ¿qué pasa? La vía visual. ¿Se acuerdan que en mi grupo les mostré las fieras visuales? Ahí en el preparado, justo detrás del núcleo lenticular. La vía visual se ve clarito ahí en los hemisferios. O fascículo genículo calcarino. Y también fibras occipito-continuas. Pasan por aquí. El sector retrolenticular, detrás del núcleo lenticular. Y hay otro sector más. Sublenticular, debajo del núcleo. ¿Qué pasa? La vía auditiva. Fascículo genículo temporal, o radiaciones auditivas. Fibras parieto-continuas, temporocontinuas, nigroestriadas y el famoso fascículo subtalámico, que conecta el núcleo subtalámico con el globo pálido. Que tiene que ver con el helibanismo. Es una enfermedad helibanismo. Entonces ya saben qué pasa por cada sector y por cada brazo. Vaso externa, rodilla, vaso inferior, vaso posterior, vaso ventricular, vaso externa, femur, vaso extrema y corteza de la isla. Cabeza y núcleo caudado, está la cola del núcleo caudado, ese es un pedacito de la cola. Tercer ventrículo, tálamos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Quieren hablar algo? Nomás quieren aportar aporte, quieren comentar sus preguntas, comentar. Una pregunta, la vía sensitiva somatosensitiva también pasa por el brazo posterior, ¿verdad? ¿Cómo? La vía somatosensitiva. Uy, perdón. Pasaba por el brazo posterior. No, anterior. Anterior. Radiaciones tálamo-corticales, brazo anterior. Sensibilidad del tálamo a la corteza. Ahora sí nos vamos a las áreas. Lóbulo frontal tiene 3 regiones bien marcadas. Una dorsolateral, que función tiene motora. La prefrontal, que función tiene pensamiento, raciocinio, juicio. Y la orbitofrontal, la ética, la conducta. Dorsolateral, prefrontal y orbitofrontal, o frontoorbital. Cada una con su propia función. Cognición, pensamiento, raciocinio. Área 4, delante del surco central de Rolando. ¿Qué función tiene? Motora primaria. De ahí se ejecutan los movimientos. Si hay una lesión ahí, ¿qué produce? Parálisis. Que puede ser la mitad del cuerpo, hemiplegia. De un miembro, paraplegia. O de los 4, cuadriplegia. O tetraplegia. Área 6, área premotora o motora suplementaria. De ahí se programan los movimientos. Si hay una lesión ahí, parece, hemiparese, paraparese. Es una parálisis parcial, no es completa, parcial. En la parte inferior del área 4 está el opérculo. Por eso digo, nada es casualidad. Miren, el área 44 es el área del lenguaje hablado. Está aquí. Y este es el opérculo frontal, área motora primaria. ¿Qué músculos se ejecutan en esta región? Los músculos del habla, de la laringe. Estos están al lado del área motora. ¿Ven? ¿Por qué no están por acá? Porque como aquí está la motora, significa que está el área que ordena los músculos de la laringe para que se ejecute la voz. El área 8 es el área ocular frontal. El área ocular frontal. Para los movimientos conjugados de los ojos. Si hay una lesión ahí, hay una parálisis
de un lado, por supuesto, del movimiento popular voluntario. El área 9, 10 y 11, mejor vamos a verlo acá, porque ahí se ve mejor. Ahí. El área 9, 10 y 11 es el área prefrontal. El área 12 está bien, pero el área 12 no se ve por la cara lateral, sino por la cara mediana. Entonces, estas tres, 9, 10 y 11, tienen que ver con la cognición, el raciocinio, el pensamiento, la inteligencia. Si hay una lesión ahí, pues tenemos alterado lo que es la inteligencia, la razón, la cognición, dificultades para poder aprender cosas. El área 44-45 es el área de Broca, del lenguaje de Broca. Con esa área estoy hablando ahorita yo. Área del lenguaje hablado. O área motora del lenguaje. Si hay una lesión ahí, que produce disfasia o afasia. No puedo hablar. Una hemorragia no puedo hablar. Balbuceo, pero no me sale nada. Lo tengo clarito lo que voy a decir, pero no lo puedo hablar. Afasia de Broca, o afasia fluente, o afasia motora. Lesión en el área de Broca, 44 y 45. El área 46 es el área de apoyo a la cognición y el 47 área de apoyo al lenguaje. Ya. Pasamos al lóbulo parietal. ¿Cuál era, perdón, disculpe, el último que mencionó? 47 y... El área 46 que está aquí es el área de apoyo a la cognición, porque está cerca del área prefrontal. Y el área 47 es el área de apoyo al lenguaje, porque está cerca del área de Broca. Lóbulo parietal, tenemos el área 312, somatosensitiva primaria. Ahí llega toda la vía sensitiva del cuerpo, de la cabeza y de todo el cuerpo. El helico trigeminal, el medial, el espinal, etc. Si hay una lesión y pues produce, ¿qué producirá? Hipoestesia, hiperestesia, analgesia. Depende. Siempre es contralateral, porque tienen que presionarse los dos lóbulos para que, o los dos hemisferios para que sea total, siempre es de un solo lado. Y la parte más inferior de esta área 312 es el área 43, el opérculo parietal, es el área del busto. Ahí llega. ¿Cuál es la vía del busto? Que llega ahí. ¿Cómo se llama? Que va desde el tálamo hasta acá. ¿Cómo se llama? La del busto. ¿Cuál es la vía del busto? ¿No se olvidaron? El fascículo solitario. Una lesión ahí, disgeusia. Tono del busto. Y nos queda el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal superior, todo el área 5, 7, el área somatosensitiva secundaria o de asociación. Y de hecho el área 2 es el área vestibular de la corteza. Hay conexión entre el cerebelo y esa área 2, el área vestibular de la corteza. El 2. La 2. La 5 y 7. La 2, además de ser sensitiva primaria, es el área vestibular. La 5 y 7, área de asociación somatosensitiva secundaria. Es el área de la estereognosia. ¿Qué es la estereognosia? Es la capacidad que tenemos de reconocer los objetos al tacto, solamente al tacto. Cuando yo no estoy mirando, lo toco esto. Toco acá, es un celular, sí, claro. Gracias al área 5 y 7.
Y si hay una lesión ahí, le colocan una A adelante, aesperginosis. Ya se pierde. Y ahora viene la famosa 39-40. Yo en todas mis clases les digo este ejemplo, no, esta realidad, este hecho, en todas mis clases. Porque amerita decirlo. El área 39 y 40 no se conocía a plenitud las funciones que desempeñaba. De hecho, antes el área 39, que está acá, el área angular, y la 40 la supramarginal. El área angular antes se consideraba que era el área de muerte. Pero a medida que se descubrió que no es el área de muerte, pero tiene que ver el área de asociación visoauditiva, y es el área de la creatividad de la persona, es el área de los genios. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser creativo, no es lo mismo. El área de inteligencia es el área prefrontal, el área de la creatividad es el área 39, especialmente la 39. Esa área hace que la persona sea creativa, de la nada crea algo, gracias al buen uso del área 39. Y el ejemplo que siempre yo les comento a ustedes es el ejemplo justamente de Albert Einstein. A una doctora en Estados Unidos se le encargó investigar el cerebro de Einstein, a ver qué tenía de particular que lo hizo ser el genio el que fue. Entonces lo comparó ella con el cerebro de otras personas, gente también famosa, dramaturgos, literatos, científicos y de la gente común. Se los puso ahí, por fuera no había ninguna diferencia, eran iguales todos los cerebros. Entonces empezó a estudiarlo y encontró en el microscopio electrónico que el área 39 de Einstein, esta área, era el doble de tamaño que las demás áreas, de los demás cerebros, el doble de tamaño. Dijo, pues de razón, un área de doble tamaño, pues, eso explica el genio que fue. Y como ustedes están pensando ahorita, ella empezó a encontrar el doble de neuronas, ¿no es cierto? Sí, el doble de neuronas. Y ella encontró neuronas. ¿Qué queréis encontrar? Astrocitos. Estaba lleno de astrocitos. Y eso confirma la teoría de que los astrocitos tienen las mismas funciones que las neuronas. Con tanta cantidad de astrocitos y neuronas, que eso explica la genialidad de este hombre. Y lo interesante es que le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por el descubrir el fenómeno fotoeléctrico. Nada que ver con eso. Y al final, sus teorías hizo más famoso que el fenómeno fotoeléctrico. Pero fue gracias a la gran cantidad de astrocitos que tuvo su cerebro. ¿Y dónde? En el área 39. Pues el área 39 es el área de la genialidad. Los genios tienen bien desarrollada y usan bien esa área. Los inteligentes, prefrontal. Una lesión en el área 39 y 40 produce el síndrome de Hertzmann. G-E-R-S-T-M-A-N-N. Hertzmann. Y ese es todo, 39 y 40. Hertzmann. Y lo interesante es lo que produce apraxia. Apraxia es que uno no puede, es la incapacidad motora, no podemos abotonarse la camisa. Pérdida de la ubicación espacial, no sabe cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Si
dice que dibuja un reloj con todos los números los ponen al lado derecho, no izquierdo no ponen nada. ¿Qué más produce? Dislexia. ¿Qué es la dislexia? ¿Qué es la dislexia? La incapacidad de descifrar un escrito y comprenderlo. Una persona con dislexia no puede comprender nada, no con dislexia, no puede pasar bien. No aprende nada, no puede aprender. No entiende lo que ve, no puede descifrar la página, la escritura. Dislexia. ¿Qué más produce? Disgrafía. No puede escribir bien. Y produce disgracia. Disgracia. No puede articular bien las palabras. ¿Puedes por favor cerrar la puerta esa? No entre mucha luz. Gracias. Síndrome de germen conexión en esa área. Lóbulo temporal. Tenemos en el giro temporal superior el área 22. Y este pedacito que ven acá, zona triangular, en el borde de la textura lateral, es una famosa área de Hessel, H-E-S-C-L, Hessel. Es el área auditiva primaria. Ahí viene toda la información de la vía auditiva, del hemisferio lateral. Área de Hessel, área auditiva primaria. Si hay una lesión ahí, pues hay hipoacusia, hay sordera, o hiperacusia, puede estar alterado también. Pero siempre unilateral, porque tiene que lesionarse por los dos hemisferios para que sea unilateral. 41 y 42. El área 22 es el área auditiva secundaria. Pero esta parte del área 22, por eso digo, nada de casualidad acá. Esta parte posterior, que justo delimita con el área 39, es el área de Wernicke, o del área de la comprensión del lenguaje. Y este es el famoso ángulo temporoparital que ahorita se está estudiando muchísimo. O sea, debajo del ángulo temporoparital Ángulo temporoparital. está el área de Wernicke. En la parte posterior del área 22 es el área, no es el área 39, la parte posterior del área 22. Área de la comprensión del lenguaje. Si hay una lesión en el área de Wernicke, se produce afasia de Wernicke o afasia sensorial. Yo hablo bien, normal, pero hablo cualquier cosa. No entiendo lo que estoy hablando. ¿Ya? No hay coherencia en lo que estoy hablando. Afasia sensorial, afasia de Wernicke o afasia fluente. Hablo, pero no entiendo. En cambio, la de Broca es afasia no fluente. El área 21 es el área de apoyo a la audición. El área 20 y 37 es el área temporo-occipital de apoyo a la visión. De hecho, con el área 20 y 37 vemos los objetos pasando a velocidad. Un tren, un avión, un auto, son áreas temporales de apoyo a la visión. La 21, ¿qué era eso? Área de apoyo a la audición. Y el área 17, pues, el área visual primaria. Con esta área podemos ver. Si hay una lesión ahí, hay escotomas, a veces vemos, pero la parte central no vemos nada, es un punto negro. O hay cuadrantopsias o hemianopsias. Perdemos la mitad o un cuadrante de nuestro campo visual. Depende de cuando veamos la
La vía visual, ahí interesante, se veía poco. Uno va perdiendo, o se puede empezar un cuadrante, la mitad superior, la mitad inferior del campo visual. ¿No? Que se direcciona todo, ¿no? Por cuadrantes, de acuerdo a las fibras de la vía óptica. Y eso lo vamos a aprender y te va a enseñar el lector liso cuando le toque ojo. Y el área 18 y 19 es el área visual de asociación. Bien, con el área 17 yo veo esto, lo veo. Pero con el área 18 y 19 yo sé lo que estoy viendo, identifico lo que estoy viendo. Si hay una lesión en el área 17, pues no lo puedo ver bien. Y si hay en el área 18 y 19, yo veo, pero no sé qué es, pero lo veo. Se llama afasia visual o sordera visual. No reconocer los objetos que vemos. Y luego la ISO también tiene sus áreas, también tiene sus áreas. La 14, 15 y 16. Desde la 13, 14, 15 son áreas insulares. ¿Y qué función tiene la ISO? La ISO está entre el lóbulo, los pérculos frontal, pérculo parietal y los pérculos. Tiene funciones los tres. Tiene que ver con el gusto, con el olfato y funciones viscerales de integración, la ISO. De hecho, cuando se afecta el olfato y se afecta el gusto también al mismo tiempo, tiene que ver la ISO, uno de los sitios de conexión de estos dos sentidos, gusto y olfato. Y nos vamos a la cara medial. Ven, en la cara medial se prolonga las áreas, la cara lateral, 3, 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, y está la 12. El área 12 es la corteza orbitofrontal de la ética, de la conducta, del comportamiento. Si hay una lesión ahí, se produce apatía, abulia, pérdida de la iniciativa y de la motivación. Y aparecen las áreas límbicas. Este es el óvulo límbico de Broca. Empezamos con el área subcallosa, todo el giro del círculo, el istmo y el giro parihipocampal. Todas estas estructuras configuran el óvulo límbico de Broca. Tiene que ver con emociones. Por ejemplo, el símbolo, el apego, famoso apego, ¿no? Cuando una persona se apega mucho a otro, tiene que ver el símbolo ahí. La protección, por ejemplo, la madre para su cría, para sus hijos, esa protección que hasta su vida puede dar y que ve con el símbolo. El hipocampo, ya les expliqué, el área 34 es el área olfatoria primaria. Olfatoria, ahí llegan las estrías laterales de la vía olfatoria. El área 28, la famosa área entorrinal. 28. Sí. Por ejemplo, usted pasa por un lugar y percibe un olor. Ese olor, y ya lo experimentaron, les hace recordar una experiencia vivida en un determinado lugar, con determinada gente y lo que hicieron. Un olor solamente. Eso está en el área 28, dentro del área de la memoria olfatoria emocional, la conexión entre el olfato y las emociones. El área 28 Está relacionado con el circuito. Y lo interesante es que en la profundidad de esa área, ¿qué estructuras se encuentran? Principal estructura del sistema límbico. No las reacciones del miedo ni emocionales. De hecho, el centro de la inteligencia olfatoria está en la mente. Y a veces la mierda se intromete en el circuito racional del cerebro
área 38 es el apoyo al sistema límbico, el área 20 y 37 ya le dije, y todas las áreas límbicas, 32, 24, 31, 23, 26, 23, todos son áreas límbicas, tiene que ver con emociones. Y el olfato en los animales y en los seres humanos está fuertemente ligado al sexo, el olfato. Nada más que, miren, el ser humano tiene dos áreas para el sexo. Un área primitiva que determina el comportamiento animal a veces del hombre desde el punto de vista sexual, que está en el mesencéfalo. El área tegmental central del mesencéfalo es el área primitiva del sexo en los seres humanos. Y el área septal que se encuentra en esta zona, el área septal es la parte racional del sexo del ser humano. Si no fuera por esta área, todos seríamos como animales desde el punto de vista sexual. Pero esta es la área, la 25, el área septal, es una estructura límbica también que determina el comportamiento racional del sexo del ser humano. Son estructuras límbicas y están ahí. Pues todo el órgano límbico tiene que ver con emociones, comportamiento, con sexo. Y se proyecta también en la cara medial, 17, 18 y 19, está la famosa calcarina, en ambos orillas llega el fascículo geniculo calcarino o las fibras o las lesiones ópticas. De ahí se distribuye a las 18 y a las 19. Ahí está el área de Hess, colectiva primaria. Está lo que les he explicado. ¿Alguna pregunta aquí? Y terminamos con esto. Este es un montón, pero lo que queda en estos minutitos, 5 minutos, vascularización. Hay dos sistemas que aseguran el riego sanguíneo del encéfalo. El sistema vertebral, la arteria vertebral, y el sistema carotídeo, que forma el circuito arterial de Willis, más conocido como polígono de Willis. De ahí sale la mayor parte de vascularización para todo el encéfalo. Y el tronco basilar del sistema vertebral para su estructura más posterior. Rama de la táctica, coronal anterior, cerebral medio. La más importante son estos dos. Bueno, los tácticos no para el ojo. Ahí está el polígono de Willis, esta es la carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, la comunicante posterior, la cerebral posterior, que nace el tronco basilar, y la anterior y media de la carótida interna. Las arterias helicinas son las que nacen de la cara interna del centro de Willis, que se profundizan a nivel del diencéfalo. Bueno, aquí está el tronco basilar con sus ramas continuas, la cerebral posterior, las cerebelosas anterior superior, anterior inferior, ¿no? Las arterias vertebrales con sus arterias espinales, para el bulbo, para la médula espinal. Miren la rama, cómo se distribuye. Pero lo importante es el territorio, que es el territorio de cada arteria cerebral. Y en este caso, de la cerebral anterior, todo el polvo frontal, cerebral anterior. La arteria callosa y la callosa marginal, cerebral anterior. Hasta la cisura perpendicular, hasta el lóbulo cuadrado, cerebral anterior por la cara medial. Toda la parte occipital, cerebral posterior. Aquí está el cerebral posterior, la oquidina, parte de la cuña, la cara medial temporal. Menos el polo temporal está irrigado por la media, cerebralmente. Y ya están las diferentes ramas para que las vayan viendo. La media. Falta todavía. Ya. La media, miren, va por la cisura del cilio, que profundiza las ramas perforantes para el tálamo, núcleo lenticular, etc. Irriga toda la cara lateral
Toda la cara lateral del hemisferio prácticamente, a excepción del occipital cerebral medio, especialmente el área rolando, la vía motora, sensitiva, cerebral media. Una obstrucción, por ejemplo, de la pared central, puede ser una hemiparesia, una hemiplegia contralateral, y su rama diferente rama, cerebral media. Cerebral posterior, la parte posterior del lóbulo temporal, el lóbulo occipital, los folículos superiores, pedúnculos cerebrales para el mesencéfalo, la cacarina, pariete occipital, para esta parte del lóbulo, temporal anterior, temporal posterior. Lo que está de rojo, cerebral medio. Lo que está de, ¿qué color es este? ¿Verde o amarillo? Amarillo. Amarillo. Cerebral anterior. Y este celeste, ¿no? Yo no conozco bien los colores. No soy daltónico, que no conozco bien los colores. Este es cerebral posterior. Igual acá, ¿sí? Cerebral anterior, cerebral posterior y cerebral medio. Solo la cara medial del polo temporal. Cara inferior, cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. A nivel de la profundidad, cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Terminamos con esto, dominancia cerebral. ¿Qué es la dominancia cerebral? Significa que un hemisferio prevalece sobre el otro en cuanto a funciones. Se dice que los diestros dominan el hemisferio izquierdo y en los zurdos domina el hemisferio derecho. Pero siempre hay un equilibrio entre ambos hemisferios. Masculino y femenino. ¿Por qué el hombre a veces no puede hacer lo que hace la mujer o no piensa porque tiene un cerebro de hombre? No podemos pretender que el hombre piense como mujer y que la mujer piense como hombre. Es imposible, no se puede. Y eso es una cosa de muchos desacuerdos entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque no entendemos que el hombre se va a pensar como hombre y la mujer como mujer. Así que no podemos obligar que piensen igual que nosotros cuando son diferentes sexos. Lo importante es entenderse y complementarse, ¿no? Masculino es más lineal, la mujer es más holística. Piensa casi todo al mismo tiempo, el hombre va por partes, por secciones. El masculino busca el poder, es analítico, ve el árbol pero no el bosque. La mujer busca la igualdad, ve el bosque pero no el árbol. Interesante. El hombre piensa uno por uno, la mujer varias cosas a la vez. Y todo esto es realidad. El masculino o siente o razona, la mujer siente y razona al mismo tiempo. En el hombre primero el sexo, después el amor, en la mujer primero el amor, después el sexo. Así nos ha hecho Dios, que es nuestro cerebro. Y las hormonas determinan también lo que somos. No se puede cambiar. Miren, ¿cómo funciona el cerebro de las mujeres? Hay más conexiones entre los dos hemisferios cuando quiere pensar o hacer algo. En cambio, en el varón, más conexiones en un solo hemisferio. Por eso el de la mujer es más holístico. En el varón es más lineal. Miren cómo funciona en las mujeres, cómo se asusta. En los varones, en un solo hemisferio, mucha conexión. En la mujer, en ambos hemisferios, mucha conexión. Pues ve varias cosas al mismo tiempo, mientras nosotros vemos una, la mujer también un montón de cosas. Eso indica, es un escaneo, ¿no? Utilizando isótopos radioactivos para ver cómo se activan esas zonas, tanto en el cerebro del hombre como en el cerebro de la mujer. La esposa dice al esposo: vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, niña se leche, cuelga la ropa, quita el cubo de la tele, compra un desatado. Ve el pescador y saca el perro. El hombre entiende: vete al sofá, mira la tele y ve el mural. Una vez no desacuerdo, solo existen 2 días en el año.